Era una cosa fuera de serie. O sea, no eran los típicos comerciantes del desierto que llegaban con sus camellos. Eran unos magos que traían todo su séquito así con... Imagine todo lo que debía hacer aquello. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a este podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Hoy hablaremos, seguimos en esta época de la Navidad, hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que lo rodea. En este caso hablaremos de la fiesta, de la solemnidad, de la Epifanía del Señor, de qué trata, por qué la celebramos, su histórico, sus leyendas, todo lo que circunda esta fiesta tan bonita que en muchos países se celebra con bastante profundidad y con bastante alegría en los corazones de muchas personas y de muchos niños, de muchos ancianos, de todas las edades. Y trajimos nuevamente aquí como invitado a nuestro queridísimo Padre Manuel. Salve María, Padre. Salve María, hermano Cristian. ¿Cómo está? Alegre de tenerlo nuevamente por aquí, Padre. Sí, y yo también contento de que me haya invitado para tratar de un tema tan simpático. Es una tradición entrañable también en España. Exactamente, sí. En España se celebra mucho más, se celebra la Navidad, pero más celebran los Reyes Magos, ¿no? No, la Navidad es la principal, pero los Reyes Magos es como la terminación de las fiestas de Navidad para los niños, ¿no? Porque después de Reyes Magos ya empieza el colegio otra vez. Sí. Sí. Exactamente, Padre. Y además los Reyes Magos normalmente son los que traen los regalos los más importantes. La expectativa. Sí, el Niño Jesús también trae y tal, pero los Reyes Magos son los que representan más ese lado, así de como llevaron los regalos al Niño Jesús, bueno, pues también traen los regalos a los niños que se portan bien. Si no, les llega un carbón. Sí, es verdad. Pues sí, aquí en Latinoamérica la mayor parte de las personas celebra la entrega de regalos el propio día de la Navidad. Sí. Pero sí tiene su lógica, ¿no? Que en España celebren los Reyes Magos la entrega de los regalos, porque son ellos los que traen los regalos. Sí, por eso. Pero claro, lo que pasa es que el problema, ¿sabe cuál es? Que claro, los niños están de vacaciones, son las vacaciones de invierno. Sí. Entonces son las vacaciones cortas, digamos, ¿no? Son unos 20 días. Entonces el final de las vacaciones del colegio es precisamente la fiesta de los Reyes Magos. Al día siguiente, si es laborable, ya empieza el colegio. ¿Ah, sí? O sea, el día 6 es la fiesta, el día 7 ya empieza el colegio, entonces no hay tiempo de jugar. Entonces todos los juguetes nuevos y solo da tiempo de jugar un día. Entonces por eso muchas veces el Niño Jesús se adelanta, ¿verdad? Y entonces trae los regalos el día del Niño Jesús, pero la gran fiesta de los niños es el día de los Reyes Magos. Exactamente, y hasta hacen en muchos lugares como teatro y disfraces que llegan los Reyes Magos y ellos son los que entregan los regalos, ¿no? No, es una fiesta espectacular, los Reyes Magos, es impresionante. Hay lugares que es una verdadera apoteosis, es una procesión que ocupa todas las calles del centro de la ciudad y toda la ciudad entera sale a recibir a sus majestades. Ah, es en grande. Grande, sí. Bueno, en Sevilla yo recuerdo que había hasta 500,000 de personas asistiendo a la cabalgata de los Reyes Magos. No, y eran carrozas y carrozas, una para la estrella, la otra para un rey, el otro rey, y después todo el séquito de príncipes y tal. No, es un acontecimiento. En los lugares de costa los suelen llegar en barco. Y los niños todos están esperando en el puerto, en el muelle, a que lleguen los barcos en Barcelona, por ejemplo. Ah, llegan en barco. Sí, llegan en barco, después desembarcan y ahí pues suben los camellos o los que sea, o las carrozas y recorren toda la ciudad. Claro, que llegan de Oriente, no pueden llegar. Claro, exactamente. Sí. No, qué bonito. Y los heraldos del Evangelio de España también lo celebran bastante, ¿no? Claro, sí, se hace una gran fiesta para los niños que participan en las catequesis, las actividades. Hay ciudades como Elche, que es muy famosa, es especialmente cuidada, todos los detalles para que los niños tengan toda la ilusión de que los Reyes Magos son los que les traen los regalos. Y es real, es tan real que en la noche, los días anteriores, la semana anterior, ya en las montañas alrededor de la ciudad encienden hogueras
fogatas grandes, y los papás les enseñan a los niños, no, mira, ya están llegando los primeros pajes de los reyes, ya están por aquí cerca, ya han acampado aquí y tal. Y ahí al día siguiente aparecen pajes con los burritos, con las mulas y los caballos y tal, con una especie de pues, los morrales y las cosas para llevar cosas, ¿no? Que vienen a la ciudad para recoger las cartas que los niños han escrito a los reyes. O sea, no le escriben la carta al niño Jesús, sino le escriben a los reyes. Sí, entonces van y se acercan a los pajes y les entregan las cartas. Los niños entregan las cartas a los reyes y a los pajes las recogen en los sacos de los burros y se van y tal. Y es impresionante, ¿no? Porque las cartas pone quién es el niño, tal y cual, el barrio, dónde vive, todo esto. ¿Por qué? Porque el día 5, por la noche, entran los Reyes Magos en dromedario, en elefante. ¿Ah, sí? Así, no sé si elefante, pero dromedario seguro. Que entran en camellos, ¿no? Porque en la zona ahí entran y se hace toda la fiesta y tal. Y los reyes van recorriendo por barrios y tal, y el rey personalmente entrega el regalo al niño que escribió la carta. Qué interesante, sí. Qué interesante. Claro, todas las familias organizan la cosa. Preparan el regalo, claro. Para que sea así. Todas las familias que quieran, el propio rey entrega el rey mago. Oh, qué bonito. Eso es incentivar la inocencia, la candura y la... Los niños viven es una cosa tan maravillosa, tan extraordinaria que... El mundo de lo maravilloso. Sí, claro, sí, pero son trajes fabulosos, súper lindos. Bien hechos. Bien hechos, sí. Pero no, eso es súper interesante, bonito. Pero la mayoría de los que están escuchándonos, sí. Conocemos muy limitadamente, Padre, la fiesta de la Epifanía del Señor. Porque, bueno, algunos no saben qué significa Epifanía y por qué es qué nombre más raro. Qué nombre más raro. Sí. Y después algunos piensan, los que ya saben un poquito más, dicen que es solo los Reyes Magos. Pero resulta que no son. La Epifanía abarca un poco más que los Reyes Magos. Claro. Es principalmente lo que se celebra son los Reyes Magos, normalmente, ¿no? Sí, sobre todo en la iglesia nuestra occidental, la que se celebra sobre todo es la adoración de los magos de Oriente. Exactamente. Entonces, si usted nos puede explicar. Que aparece en el Evangelio de San Mateo. Es el único evangelista que relata la adoración de los reyes. Era el Evangelio que estaba escrito para los hebreos, para el pueblo judío que se había convertido. Tenía un significado especial esta fiesta porque era la realización de las profecías en las cuales se decía que todos los pueblos gentiles externos al pueblo judío acabarían reconociendo también la fe de los judíos, la promesa que Dios había dado a los judíos, y se convertirían. Y participarían de la misma bendición que ellos tenían por ser descendientes de Abraham, etc. Si usted quiere, leemos la profecía. Ah, sí, claro. Sí. Ustedes saben que el rey David era rey y era profeta. Sí, ¿no? Sí, en cierto sentido también. Porque los salmos tenían muchas profecías. Y la profecía que se saca de lo que está diciendo el Padre es de uno de los salmos. El Salmo 71, del 10 al 11. Dice: los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Interesante, eso mismo. Entonces, de ese salmo, ahí uno ve, porque el Evangelio de San Mateo no dice que eran reyes, sino dice que eran magos. Exacto. Los magos de Oriente, que eran personajes grandes, ¿no? Grandes sabios, que sabían leer el significado de las estrellas, ¿no? y que ven aparecer esa estrella, que ellos entienden que es el nacimiento de un personaje extraordinario, fabuloso, el rey de los judíos, ¿no? Exacto. Que ellos preguntan al llegar a Jerusalén: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y provoca que ya, eso lo hablamos después, pero uno entiende, por ahí viene que la tradición, los primeros cristianos ya empezaron, entendieran que los magos eran también reyes, o jefes de los pueblos, ¿no? De donde venían.
Exacto, sí. Sí. Que magos en varias lenguas de la época que se utilizaban mucho en griego, en latín, en sánscrito, en persa, significaba grande e ilustre. Claro. Uno de los grandes e ilustres. Pero el apelativo de reyes, ahora te vamos a explicar un poco más por qué se le dio el apelativo de reyes, ¿no? Es interesante. Pero padre, usted nos puede explicar un poquito qué significa Epifanía. ¿Por qué la iglesia adoptó esa palabra para poder celebrar la fiesta de los Reyes Magos? Sí, Epifanía del griego, ¿no? Como un verbo significa mostrar algo. Entonces, Epifanía sería el acto de mostrarse, mostrar, ser visible, mostrarse, volverse visible, percibido por todos, ¿no? Normalmente en los textos clásicos griegos aparece en el contexto militar, así, ¿no? Digamos, significa un ejército que aparece, que se manifiesta de repente, que pilla por sorpresa al enemigo, así, ¿no? Digamos. Entonces, esto ve que es algo como que está un poco oculto y se muestra. Interesante, me parece, porque nuestro Señor vino justamente a combatir el pecado, el demonio, el mundo de la carne. Bueno, por ese lado, sí, apareció en la oscuridad, en la noche, una luz, ¿no? San Juan también habla de eso, ¿no? Y esa luz viene para alumbrar a todos los hombres, ¿no? De buena voluntad. Y eso, sobre todo, es una luz que ya no es solamente para los judíos. Esta fiesta subraya mucho eso. Nuestro Señor Jesucristo también es el Salvador de todos los pueblos, de toda la humanidad entera. Exactamente, y es bíblico que la única enemistad que creó Dios fue entre el bien y el mal. El resto de peleas, que por territorio, que por eso, etcétera, son ¿cómo se llama? Decoraciones de esa pelea real, que es entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Sí. San Ignacio representa muy bonito en una de las meditaciones de sus retiros el estandarte de nuestro Señor Jesucristo contra el estandarte del demonio. Evidente que los que están las dos banderas. Las dos banderas. La meditación de las dos banderas. Sí. Las dos banderas, exactamente. Sí, entonces nuestro Señor es el Mesías de Israel, es el hombre que esperaba todo el pueblo de Israel, los que tenían fe, y es el Hijo de Dios, porque por todo lo que cuenta también el Evangelio, el Hijo de Dios encarnado, que nace virginalmente de la Santísima Virgen María, que representa a todo el pueblo de Israel que esperaba y rezaba y pedía. Y es el Salvador del mundo. Entonces, ya así, digamos, ¿qué pasa? En la Epifanía, para simplificar un poco, ¿verdad? La explicación, en el origen se veneraba al mismo tiempo, en la misma fiesta, dos acontecimientos que también están en los Evangelios, en el inicio de los Evangelios, pero que hoy en día se celebran en fiestas separadas. Pero en la época era la misma fiesta de la Epifanía. Entonces aparecía era también la fiesta, ay señor, ¿el bautismo? Esa es la última. Ah, sí, la boda de Caná. Exactamente, el bautismo y las bodas de Caná, ¿vale? Eso es las dos fiestas. Incluso hasta hoy en día queda un resto de cómo eran las tres, la adoración de los reyes, el bautismo y las bodas de Caná en las antífonas del oficio divino que reza la Iglesia, ¿no? Dice, en esta fiesta, los reyes se postraron ante el niño, ¿no? Adoraron al niño. El agua se convirtió en vino y nuestro Señor fue bautizado por Juan en el Jordán. Exacto. Una de las tres cosas. Interesante el bautismo, porque el propio Espíritu Santo que baja como paloma esposa sobre nuestro Señor y se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Escuchad. Sí. Es la manifestación. Tengo mis complacencias. Exactamente. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, usted ve que con el tiempo evolucionó mucho la fiesta. Sí. ¿no? Pero, digamos, el caso es... Nosotros, digamos, vamos a explicar más lo que entendemos hoy en día propiamente. Los Reyes Magos, es eso que surge desde San León Magno instituyó que ya es la fiesta de los Reyes Magos propiamente tal, para Occidente, ¿no? Porque antes estaba
digamos que todas esas fiestas juntas en una sola. Pero lo que celebramos sí es la presentación, o sea, la visita de los Reyes Magos a nuestro Señor Jesucristo en este día de la Epifanía. Claro, y los Reyes Magos que representan todas las religiones paganas, todos los pueblos de fuera de Israel, que tenían sus religiones, sus dioses, tal, pero que en determinado momento estaba prometido por los profetas, por los salmos también, que adorarían, reconocerían la alianza del pueblo que recibió el pueblo de Israel como la verdadera, la única verdadera entre Dios y los hombres que puede llevar a la salvación. Exactamente. Entonces todas esas religiones están representadas en esos reyes, en esos magos. En esos magos. Y eso es lo que vamos a comentar ahora. Pero también hay otra cosa interesante, Padre, que esta epifanía, esta manifestación, no sucedió solo con los Reyes Magos en las Sagradas Escrituras antes de las bodas de Caná y el bautismo. También fue con la profetisa Ana y el sacerdote Simeón. Sí, bueno, claro. Ahí es, digamos, se manifiesta nuestro Señor. Sí. Es la epifanía para los verdaderos creyentes de Israel que esperaban el Mesías, ¿no? Ahí es cuando ellos lo ven y lo reconocen, inspirados por el Espíritu Santo. Simeón y Ana representan las personas espirituales, las personas que tenían fe y vivían en función de la fe, que eran verdaderos seguidores de la verdadera fe judía. Entonces por eso no tienen ninguna manifestación externa que los... Física, que por los sentidos ellos vieran algo, una luz que salía del niño Jesús o de la Virgen o de San José cuando entraron al templo. No había nada externo que señalara que él era el Mesías. Sin embargo, el Espíritu Santo les había inspirado a ellos a ir al templo ese día para que se iba a cumplir esa esperanza que ellos tenían toda su vida esperando que venía el Mesías, que ya era el tiempo, ya eran las señales de los tiempos, todo. Ya se había dado, que solo esperaba que apareciera. Entonces, ellos son hombres, son un hombre, una mujer de fe, de una fe profunda, que no necesita cosas materiales para creer, para distinguir al Mesías. Exacto. En cambio, los pastores... que también se les manifiesta. Claro, exactamente. Son los primeros que van a adorar al niño. Pero eran personas menos espirituales. Digamos, eran unas personas simples, tenían fe y tal, pero los ángeles les revelan eso. Ellos tienen que ver los ángeles, ellos los ven y los escuchan cantar y les dicen, hoy ya se ha nacido un Salvador, es el Cristo el Señor. Y dice, lo reconoceréis en un niño que está envuelto en pañales en un pesebre. Y entonces ellos, tomados de esa visión, de esos cánticos celestiales, acuden a adorar al niño. Y los reyes no eran judíos, y ellos sabían interpretar las señales de la naturaleza del cielo, sobre todo de las estrellas. Por eso a ellos se les manifiesta, la epifanía se produce a través de una estrella. Interesante, eso es interesante un poco profundizar sobre la estrella, sobre, ellos... La astrología, eso es bueno, eso es malo, entonces sí. Pero vamos a hacer primero una pausa. Vale, sí. Y entonces no se despeguen y suscríbanse al canal, compartan este episodio tan bonito de la Epifanía del Señor con sus conocidos y las amistades para poder hacer más y mejor apostolado. Ya volvemos. ¿Será que la devoción a la Virgen María no nos desvía de la única mediación de Cristo Señor? Salve María, soy el Padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella. Y es por eso que nosotros, si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar por intermedio de ella. Esplendores de María. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María,
sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. ¡Salve María! Bueno, padre, estamos expectantes de conocer todos estos temas más profundamente sobre la venida de los Reyes Magos, sus detalles, porque la Biblia menciona la venida de ellos, pero la tradición creo que ha como que aumentado un poco más los datos por diferentes razones, ¿no? Que vamos a ir mencionando, creo, ¿no? En este sentido. Sí. Padre, bueno, hay una cosa que queríamos preguntarle. La estrella que se apareció, ¿qué era exactamente? O sea, hay un montón de teorías, ¿no? Sí, exacto. Hay unos que dicen que eran varios planetas que se juntaron justo, coincidieron en aquella época, que han podido estudiar eso, pero la verdad que así científicamente es casi imposible determinar qué era la estrella, ¿no? Exacto, que justo haya coincidido. Sí, incluso normalmente nosotros la representamos como un cometa. Como con una cola, ¿no? La estrella que tiene una cola, ¿no? Sí. Pero eso viene, pues, hay una cosa muy curiosa, es que en Italia, bueno, el cometa Halley, que es el más visible así, y famoso, más famoso y tal, porque aparece así y siempre es motivo de gran... o sea, la opinión pública queda muy alterada, ¿no? Este cometa, ¿qué significará? ¿Qué es lo que va a traer? Bueno, esas cosas. El cometa Halley es un cometa que es muy brillante, se puede ver en pleno día y tiene una cola. Es una cola que también brilla, el reflejo del sol. Entonces, ese cometa, una de las veces que pasó al lado de la Tierra fue en el año 1301. Y en el año 1304, el famoso pintor Giotto, en Italia, en la basílica, en una iglesia que hay famosa en Padua, que él pintó entera con todos los misterios de la vida del Señor, etc. Era pintar el nacimiento de nuestro Señor, que él lo pintó 3 años después de que el cometa Halley le había pasado por ahí. Entonces él lo representa ahí en esa pintura, en la pared de la capilla, como un cometa, así, ¿no? Tal vez de ahí viene esa parte de representar a nuestros pesebres. Hoy en día lo representamos con un cometa. Como un cometa, así, ¿no? Puede ser porque la estrella cuando iba guiando a los Reyes Magos, ¿no? Iba guiando a los Reyes Magos y como que los magos iban detrás de la estrella que iba moviéndose en una dirección. Y el Evangelio dice cuando llegaron a Jerusalén, la estrella que los guiaba desapareció. Ellos entraron en Jerusalén a preguntar dónde había nacido el rey de los judíos, porque habían visto la estrella de él, que por lo tanto había nacido. Era evidentemente inspirados ya por el Espíritu Santo y tal, y por todo lo que ellos representaban, que era que todos los pueblos paganos, para realmente encontrar a Dios, tenían que reconocer que Él venía de los judíos. La salvación viene del pueblo judío, el que era el depositario de la promesa. Entonces llegan a Jerusalén, hablan allí con Herodes, toda la ciudad se altera con la llegada de ellos, que el rey de los judíos era Herodes, que no era judío. Exacto. Entonces ya estaba toda la cuestión política por ahí. Y Herodes pregunta a los escribas, a los sacerdotes, ¿dónde va a nacer el rey de los judíos, el Mesías? Y dicen, en Belén. Está clarísimo, lo dice aquí el profeta Miqueas. Sabían. Ellos sabían perfectamente. Pero en vez de entusiasmarse y alegrarse, la reacción de ellos es bastante fría, ¿no? Preocupante. Sí, están preocupados, a veces disimulan. Herodes los llamó aparte y habló con ellos. Id a Belén y averiguar todo sobre el niño, para que yo vaya también a adorarlo. Y después venís aquí y me decís, ¿no? Me dan los informes. Y esos reyes no eran bobos, ¿no? Claro, ¿y por qué? Porque ellos sabían también que era muy difícil encontrar al niño en Belén, porque en toda la región, toda la zona, donde iba a ser, que nació, cuándo. Y entonces sabían que los reyes tenían esa gracia, que estaban siguiendo la estrella por esa. Y cuando ellos salen de Jerusalén hacia Belén, aparece de nuevo la estrella. O sea, es una estrella que aparece y desaparece. Y se llenaron de inmensa alegría al verla.
Es decir, ya el Espíritu Santo es uno de los frutos del Espíritu Santo, es la alegría. No era solamente un fenómeno natural, sino que había una inspiración de la gracia en las almas de ellos que los llevaba a seguirla, ¿no? Porque si no es una locura, ¿no? Hacer semejante viaje simplemente por una predicción astrológica, ¿no? Bueno, entonces llegan a Belén y la estrella se paró encima de la casa donde estaba la Sagrada Familia. Y encontraron al niño en los brazos de su madre. Junto a María y José. Exactamente. Hay una tesis interesante. Eso también es interesante, que estaba en los brazos de María. Lo encontraron en los brazos de María. Para encontrar a Jesús se le encuentra en María. Hasta los Reyes Magos lo encontraron en María. Un motivo más para que la gente haga la consagración de la Virgen, ¿no, padre? Hasta los paganos encontrarán a Jesús a través de María, en María. Hay una tesis interesante de Santo Tomás. Digamos, él levanta tres tesis, pero él se queda más con una. Él dice que perfectamente podría ser el Espíritu Santo, que así como tomó forma de paloma, claro. y bajó y manifestó que era nuestro Señor Jesucristo, podría ser perfectamente que toma en forma de estrella. Otras tesis dice que podría ser un ángel, que así como se manifestó en forma humana, porque ustedes saben que los ángeles no tienen formas humanas. Cuando se manifiestan, digamos, o los pintan, pues los pintan como hombres. Hombres con alas. Con alas, etc. El ángel no tiene ala, digamos. Tampoco. Claro, exactamente. No tiene nada material. Ese es otro tema de podcast, porque los pintamos con un así. Entonces, claro, pero perfectamente podría tomar la figura de una estrella. Sí, exactamente. Y guiar a los magos. Pero él dice que la más probable, o sea, como tesis de él, porque tampoco él puede probarlo, dice que fue una estrella que creó Dios específicamente para guiarlos, no una estrella fuera de la atmósfera, sino dentro de la atmósfera, que guiaba bajo la voluntad divina a los reyes. O sea, no era un sol, no era una estrella como la conocemos del espacio actualmente. Sí, un planeta, no, era otro tipo de fenómeno, pero medio atmosférico, o sea, digamos, ¿no? Es algo material, decía, ¿no? Sí. Dijeron, sí. Pero esos son hipótesis, o sea, los teólogos pueden decir, pero nunca vamos a ver, sí, lo veremos en el cielo. En el cielo nos contarán los Reyes Magos, bueno, entonces, ¿qué era? Le preguntaremos. Estrella, ¿no? Sí. Claro, pero debía de ser algo realmente maravilloso y que atraía mucho. Exacto. Y bueno, yo en este tema también entra algo que puede entrar en la conciencia de la gente que ya que lleva su fe, y otros que puede confundir a personas diciendo, bueno, los Reyes Magos son buenos, son santos, pero eran astrólogos, ¿no? Y hoy en día la astrología está un poco como desviada, desfigurada. Sí, porque normalmente está unida a los horóscopos y a la adivinación, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso es algo pecaminoso, es algo supersticioso y que se aleja, no está de acuerdo con el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas y darle una importancia a las cosas, a esa especie de tener esas certezas falsas que puede dar ese tipo de asuntos, ¿no? No, tú eres Virgo, entonces como eres Virgo y ahora en este mes está la constelación no sé qué, entonces te va a ir mal, porque no sé cuánto, no salgas a la calle, porque te va a pasar algo. Qué tonterías de esas, ¿no? Esas son tonterías, nada que ver, ¿no? Exacto. Los magos, sí, ellos tenían eso, estudiaban las estrellas y tal, y había una creencia general y en las religiones de ellos que por la influencia de las estrellas bajo las cuales uno nacía estaba guiado por determinadas líneas generales. Santo Tomás también habla de eso. Dice que cada astro del cielo tiene como un ángel de la guarda que se ocupa de que mantenga el orden que Dios puso en todas las cosas, y que los ángeles tienen una luz especial y tienen una naturaleza tan superior a la humana que entonces tiene una influencia muy grande sobre nuestra naturaleza, sobre la parte natural del alma. Entonces, como que las personas que nacen bajo la presencia de planetas y tal, estrellas, tendrían la influencia de esos ángeles. No serían ángeles de la guarda de ellos, pero sí una cierta influencia porque nacieron y estaban esos ángeles ahí en el cielo. Bueno, son opiniones
pues eso. Pero no... Y tiene mucha razón. Me parece a mí que pues Dios creó el orden del universo, Dios hizo los astros, hizo las criaturas, hizo todo en función de la salvación del género humano. Bueno, uno ve que el carácter de los pueblos, de las regiones, varía mucho en función del lugar donde viven. La geografía. No es lo mismo un pueblo que acostumbrado a montaña, ríos y volcanes, como aquí en Colombia y tal, que un pueblo como Paraguay, que es todo llano, que casi no hay montañas, que son unos ríos grandes, amplios, unas pampas enormes, así unos campos. Entonces da influencia, todo lo que es material en el lugar donde la persona vive, influencia la mentalidad, la manera de ser y las tradiciones, las costumbres. Eso es para hacer un podcast, para ver la influencia de la humanidad. ¿Cómo una persona nace con un cierto temperamento? ¿Desde dónde sale eso? Sí, claro, que ahí la parte principal pues es la herencia genética que uno recibe de los padres, pero aún sabiendo hoy todo lo que sabemos sobre la genética, todavía es tan misterioso eso, porque es curioso las coincidencias que hay, ¿no? Entre cómo son los hijos, los nietos y cómo habían sido sus antepasados. Hay una serie de influencias en la formación, el crecimiento de la vida de las personas, ¿no? Exactamente, que es algo natural. Sí, entonces ellos eran un poco como que investigaban eso, veían eso, de una manera muy diferente como es la astrología hoy en día, ¿no? Sí. Bueno, ellos tampoco tenían fe, eran pueblos paganos, y lo que los historiadores dicen es que la mayor parte, si no decir 100%, casi 100% de los pueblos paganos estaban esperando la venida de un gran salvador, de algún personaje importante que iba a mudar los hechos, los acontecimientos históricos. Entonces ellos, con sus análisis de las estrellas, de la astrología, de los movimientos de los astros, estaban esperando eso. Claro que todo eso movido por Dios, ¿no? La estrella de Jacob aparece en el Antiguo Testamento, cuando Balaal es mandado a maldecir al pueblo de Israel, pero en vez de maldecirlo lo bendice. Porque era un brujo, había sido contratado por el rey de no sé qué para que maldijera a los judíos, para que ganara la guerra el otro. Y él, en vez de maldecirlo, lo bendice. ¿Por qué? Dice, yo veo una estrella, la estrella de Jacob que se levanta, es un gran rey que viene para regir todos los pueblos, etc. Después es la estrella de David, ¿no? Que es la prefigura del Mesías, del Salvador, Entonces todo eso eran cosas que conocían también de estos pueblos, ¿no? Ese tipo de predicciones de que iba a haber un gran cambio y que el pueblo judío tenía un papel muy importante en eso. Y en este caso específico de ellos estaban esperando un rey, porque esa estrella se manifestaba para ellos. Y para los que estudiaban astrología, podría ser grandes catástrofes o la venida de un gran rey, el nacimiento de un gran rey. Eso es histórico en la materia del estudio de ellos. Sí. Pero ellos estaban esperando un rey, Dios, porque la Biblia comenta de que ellos llegaron y lo adoraron, ¿no? Lo adoraron, sí. Cuando lo encontraron, se postraron y lo adoraron. Es estilo oriental de adoración, es postrarse delante del personaje. Interesante. Lo adoraron. Hay un comentario muy bonito de por qué Dios porque Dios quiso manifestarse no quiso manifestarse a todo el mundo, pero sí a unos pocos, porque así hubiese sido manifestado a todo el mundo, no tendría mérito de la fe, de creer que era el verdadero Mesías. Porque la fe es creer en lo que no se ve. Lo que no se ve con una evidencia, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Y por qué se tenía que manifestar también? Porque hubiese sido muy extraño decir que los únicos testigos de que era el hombre de Dios era el papá y la mamá. O sea, al papá y la mamá todos los hijos son... Exactamente. Son maravillosos. Son maravillosos. Entonces, por más que San José y la Virgen hablasen, digamos, la gente diría, sí, claro, como mi hijo también. No, claro, fue algo extraordinario. Sí, una serie de señales especiales que fueron los pastores, fueron los reyes. O sea, fue Simeón, la profetisa Ana.
Y con ellos representó toda la humanidad, porque eran los pastores, que era gente humilde y sencilla, creyente. Sí, porque como eran judíos, además, ellos estaban acostumbrados a las historias del Antiguo Testamento donde aparecían ángeles. Entonces aparecieron ángeles a los papás. Ahora leíamos hace unos días a Sansón, a la mujer de Sansón, que el ángel le anuncia que va a tener un hijo, aunque sea estéril y tal. El ángel aparece a Zacarías. O sea, en todo el Antiguo Testamento aparecen muchísimos ángeles, muchísimos. Era común. Sí, era común. Entonces, a los pastores cuando ven los ángeles entienden que es algo divino, es un mensajeros divinos que traen algo. Y a los gentiles, a los paganos, que ellos pues no creían propiamente en los ángeles, sino en todo eso de la astrología también llegan las gentiles, la gente lejana, los cercanos, que eran los pastores, los lejanos, que eran los magos. Y a Simeón y a la profetisa Ana, que también era manifestándose a las mujeres, era la humanidad entera. Los únicos que realmente no captan, o sea, son los que habían estudiado más la Sagrada Escritura, que eran los escribas, los sacerdotes del templo, Herodes. Ellos saben que ha sido profetizado que es el tiempo que van a hacer en Belén, saben todo, pero no creen. O sea, al revés, sienten miedo y Herodes llega a ejecutar ese plan perverso y matar a todos los niños de 2 años para abajo, de acuerdo con las informaciones que había recibido de los reyes de cuándo había aparecido la estrella. Entonces puede ser que el tiempo que había transcurrido, más o menos desde que vieron la estrella en sus tierras hasta que llegaron a Jerusalén y Belén, más o menos 2 años habían pasado. 2 años fue la visita de los Reyes Magos, 2 años después. Sí, más o menos. Porque uno piensa siempre que no, pues entonces el 25 nace, el 6 de enero ya pasó menos de un mes. Y claro, y además van a adorarlo en el pesebre, donde lo habían adorado los pastores. Pero fíjese que en el Evangelio no dice eso. No van, los reyes encuentran en una casa de Belén. Es decir, San José no se iba a conformar con tener a la Virgen y al niño en un pobre pesebre. O sea, cuando él pudo ya empezar a trabajar allí o lo que fuera, se consiguió una casita. Y entonces vivían en una casa. Interesante. Sí. Había pasado ya un tiempo considerable, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Y que parece no se sabe si eran exactamente 3 reyes magos solamente. No, claro, lo que pasa es que como el Evangelio dice que llevaron oro, incienso y mirra, entonces por asociación de ideas, los magos de Oriente eran 3. Uno traía el oro, el otro traía el incienso y otro la mirra. Pero ¿qué pasa? Esto ha variado mucho de acuerdo con los tiempos, con la cultura, con las influencias del momento, de lo que la gente más pensaba, creía, tal. Entonces hay representaciones de los primeros tiempos del cristianismo, ya en las catacumbas y tal, ya aparecen 2 reyes magos. Sí. Sí. En otras aparecen 4. En otras 3. Creo que hasta 12, a veces eran más. 12 y a veces muchos más. Una cantidad de reyes. Claro, sí. Y hay las fuentes también en las cuales se basan para esas representaciones también varían mucho en los números. Existe el Evangelio apócrifo de la infancia de Jesús, el Evangelio armenio. Ahí aparecen, creo que son 12, pero aparecen después que van acompañados de muchos príncipes, ¿no? Usted ve que mola la imaginación del pueblo. A la hora de explicar las cosas, pues va añadiendo detalles de acuerdo con esas características propias de su mentalidad. Claro. Entonces, como un rey va a viajar sin su séquito, ¿no? Exacto. Entonces empiezan a imaginar detalles del séquito. Entonces, era un príncipe, no sé qué, era un marajá de no sé cuántos. Decían que cada séquito en la época más o menos correspondía alrededor de 300 personas por cada rey. Sí, o sea, esa multitud de personas. Por lo que dice el Evangelio, que cuando la caravana de los reyes llega a Jerusalén, o sea, de los magos, llega a Jerusalén, la ciudad quedó conmocionada. Era una cosa fuera de serie. O sea, no eran los típicos comerciantes del desierto que llegaban con sus camellos o sus mercancías. No. Eran unos magos
que traían todo su séquito, así imagine todo lo que debía ser aquello, los camellos, los caballos, todos los criados, los pajes. Con esos trajes de Oriente espectaculares. De sedas y cosas así. Bueno. Entonces la ciudad quedó toda conmocionada, era la notición de la época, ¿no? Sí. Y bueno, se conoce que pues, la tradición, a partir de qué momento, padre, se empiezan a decir que son 3 y le ponemos nombres a esos 3 reyes, ¿no? Sí, por ejemplo. Y hasta también están enterrados en una catedral. Claro, sí, la catedral de ni más ni menos que yo creo que es la más grande de Europa, la catedral de Colonia. Inmensa catedral, está dedicada a los 3 reyes magos y está el sepulcro de ellos allí. Entonces, todo esto es una serie de tradiciones muy bonitas. En el Evangelio, tengo aquí este pedazo del Evangelio armenio de la infancia de Jesús, es del siglo VI. Interesante, solamente ya lo hemos dicho, pero a veces la gente no ha asistido a todos nuestros podcasts. Los apócrifos son textos que pueden ser aprobados por la Iglesia no como revelación, pero sí como un texto histórico. Sí, aprobados por la Iglesia no como revelación ni como texto histórico, sino como un texto devocional, piadoso. Sí. O condenados por la Iglesia. Hay apócrifos que son condenados por la Iglesia. Sí, porque contienen herejías y es necesario pues dejarlo claro eso, que esto no es verdadero. Es una cosa inventada por herejes que, metidos dentro de la Iglesia, escribieron relatos de la vida de Jesús falsos para inducir a las personas a creer en las mentiras de ellos. Y eso no es porque así va. Este aquí es apócrifo, condenado, este es histórico y este es devocional. No, sí. Es estudiado, digamos. Todo sí. eso. Entonces este aquí es permitido, digamos, creer, pero no es obligatorio creer en claro, eso. Exactamente. Es como una cosa piadosa que los cristianos de aquella época, de los años 500 y pico y tal, pues armenios de aquella zona del Cáucaso, así de lugar de paso, de Oriente, Occidente y tal. Ellos relataban así, ¿no? He aquí que los magos de Oriente, que habían salido de sus países hacía 9 meses y que llevaban consigo un ejército numerosísimo, llegaron a la ciudad de Jerusalén. Y aquellos reyes de los magos eran 3 hermanos. Y esto eran hermanos. Eran hermanos, me decían. Sí, el primero era Melcón, rey de los persas. El segundo, Gaspar, rey de los indios. Y el tercero, Baltasar, rey de los árabes. Y acamparon en los alrededores de la ciudad, donde permanecieron 3 días con los príncipes de los reinos respectivos, de todo el séquito de ellos. Aunque fuesen hermanos e hijos del mismo padre, ejércitos de lenguas y nacionalidades diversas caminaban en su séquito. Entonces, aquí vienen los regalos que llevaron los reyes, que entran en más detalles. Entonces, Melcón, que nosotros llamamos Melchor, dice, aportaba como presentes mirra, aloe, muselina, púrpura, cintas de lino y también los libros escritos y sellados por el dedo de Dios. ¿Qué libros serían aquellos? Sí. Después, el segundo rey, Gaspar, aportaba en honor al niño nardo, cinamomo, canela e incienso. O sea, eran no solo incienso, era más explicado cómo es la mentalidad. Y el tercer rey, Baltasar, traía consigo oro, piedras preciosas, perlas finas y zafiros de gran precio, ¿no? Entonces uno ve pues la representación de los pesebres, de los reyes, como están inspiradas en fuentes como esta, que no quiere decir que si fuese así, que no es histórico propiamente, pero es como la imaginación del pueblo empezó a enriquecer el relato del Evangelio, que es tan parco y tan sucinto, pero que es bien probable que fuesen cosas parecidas. Como dicen los italianos, si no è vero, è bene trovato. Si no es verdadero, es bien probable. Sí. Después las representaciones físicas de ellos, ¿no? Porque uno es de cabello blanco, con barba larga, el otro es un poco más joven, ¿no? Con menos barba, y el otro es uno que normalmente no tiene barba, ¿no? Y porque uno era blanco, el otro negro. Y el otro negrito. Entonces ahí vienen una serie de fuentes también muy interesantes. Dice, este texto está atribuido al gran santo, doctor de la Iglesia, Beda el Venerable. Es un erudito anglosajón del siglo VII y principios del siglo VIII. Y dice así, el primero de los magos fue Melchor, un anciano de larga cabellera, cana y longa barba. Fue él quien ofreció el oro, símbolo de la realeza divina. El segundo, llamado Gaspar, joven, imberbe, de tez blanca y rosada, honró a Jesús ofreciéndole incienso, símbolo de la divinidad.
el tercero, llamado Baltasar, de tez morena, testimonió ofreciéndole mirra, que significaba que el Hijo del Hombre debía morir. Entonces ahí ve los tres típicos Reyes Magos ya representados en esta descripción del siglo VIII, ¿no? También eso viene de una, digamos, que se conoce como leyenda, como tradición, porque tampoco es bíblico. O sea, digamos, los hijos de Noé, ellos después generaron, digamos, otras naciones, digamos, porque fueron, después de Noé, entonces Sem, Cam y Jafet, como que ellos engendraron todas estas generaciones, estas naciones o razas distintas, las orientales, occidentales y africanas, digamos. Pero y aquí lo quieren representar así porque es la gentilidad, que es para mostrar que nuestro Señor vino al mundo entero. Por eso lo católico significa universal. Sí, tal cual. Y es curioso que conforme, por ejemplo, cuando se descubrió América, como era un mundo nuevo, entonces hubo algunos artistas que dijeron, entonces tenemos que poner entre los Reyes Magos a un indio de América. Solo que la idea no cuajó, ¿no? Porque entonces serían 4 reyes, ¿no? Además del negrito, pues poner otro que fuese representado como un indio de la selva, digamos, ¿no? Típico de representaciones de la época, así. Pero la cosa no cuajó, así, ¿no? No. Y entonces algunos sustituyeron al rey negro como si fuera un jefe del Amazonas, ¿no? De una tribu del Amazonas, y con plumas y lanzas con plumas y tal. Pero no, eso no acabó cuajando en el pueblo, sí. Nos quedaron los 3 ya fijos, ¿no? Hay una leyenda del cuarto rey mago, pero bueno, ese es tema para otro programa. Sí, porque ahí es legítimo imaginar cosas. Mientras no vayan contra la fe, simplemente lo que queda claro es eso. La parte de verdad profunda es que todos los pueblos paganos iban a encontrar la verdadera fe en el pueblo judío, en la realización de las promesas mesiánicas. Es muy bonito. Y el resto ya es un poco folclórico, pero muy apropiado para transmitir esa verdad. Que surgen de la meditación y de la piedad de las personas. Claro. Porque la Biblia da lo esencial y lo que hay que creer en cuanto a revelación. Pero es sucinta. O sea, hay cosas que la vida de nuestro Señor Jesucristo fueron 33 años. Se conocen solo los 3 años. Claro. Pero los 3 años de nuestro Señor Jesucristo no está totalmente en la Biblia. No, que nada. No. Ni los hechos tampoco. Y no digamos ya la vida oculta, ¿no? Los 30 años que vivió con San José, con la Virgen, y después la mayor parte de eso en Egipto, en Nazaret. Exacto. ¿Qué pasó en esos años? Muchas cosas. 30 años. Entonces uno puede imaginar, etcétera. Y también, por ejemplo, no sé, nuestro Señor cuando multiplica los panes que todo el mundo come, eran 5,000 familias. Eso duró todo el día. Y lo leemos en 2 minutos. Entonces, eso es muy bonito, porque rezando el rosario, uno medita muchas de estas cosas. Por ejemplo, rezando los misterios gozosos, el nacimiento del niño Jesús. Pues imagínense todo lo que podemos meditar sobre los Reyes Magos. Muchísimo. Exactamente. La Epifanía, ¿no? Y eso es el rosario, es la oración, dicen que la oración más completa, porque usted usa la oración vocal y la oración meditada. Porque mientras usted habla, va meditando sobre todo este tipo de cosas. Sí. Y es legítimo hacerlo. Padre, y hablando de los regalos, porque eso sí la parte bíblica de los regalos. Sí. Son 3 regalos y muchos le ponen símbolos por qué esos regalos y no otros. Claro, eso sí está claro, ¿no? Porque el oro, ya los padres de la Iglesia, ¿no? Ya lo relacionan con nuestro Señor es Rey. Entonces el oro es el símbolo de que lo reconocen como Rey, el poder de él, ¿no? Dice el incienso es más el símbolo de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque se usaba en los cultos de adoración de los dioses. Entonces lleva incienso por eso, ¿no? Y la mirra es como que el signo de que él, siendo hombre, él es capaz, va a morir una muerte dolorosa, que es la salvación, que es la redención. Ese es el precio de nuestra redención. Entonces, estos 3, es muy bonito ese simbolismo de los 3 tipos de dones: oro,
incienso y mirra. Era Dios, rey y hombre. Esa también, rey, Dios y hombre, eso mismo. También en San Gregorio da otra simbología también a esto. Aquí lo tengo, dice: el oro, que significa la sabiduría, resplandeciendo en su presencia con la luz de la sabiduría. El incienso, que significa la devoción de la oración, exhalando ante Dios el aroma de nuestras oraciones. Y la mirra, que significa la mortificación de la carne, mortificando por la abstinencia los vicios de la carne. Claro, los símbolos que usted dio son en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que representaba Él, ¿no? Y los símbolos que también que da aquí San Gregorio son lo que nosotros tenemos que darle a Dios, el tributo a Dios, ¿no? Claro, es muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Y después hay una interpretación muy curiosa que me gustaría darla también, porque muestra mucho cómo nuestra fe está profundamente encarnada también en la vida concreta, ¿no? de cada cosa. Entonces San Bernardo de Claraval, que era un gran místico, el doctor Melifluo, que, digamos, expresa de una manera más tierna, más dulce lo que es la Virgen para todos nosotros, lo que representa. Y bueno, en fin, él dice lo siguiente, es muy curioso esto. Estamos en el siglo XII, ¿no? Dice San Bernardo de Claraval, dice que los magos ofrecieron a Cristo oro para socorrer la pobreza de la Virgen Santísima. O sea que además de representar la realeza y reconocerlo como rey, le ayudan porque estaban pobres, ¿no? En ese momento. Dice el incienso para contrarrestar el mal olor que había en el establo. Entonces, pues es en San José, en el libro que dice San José que él lo conoce, de Monseñor Juan, sí. Él cuenta ahí, según bases de los teólogos josefinos y revelaciones de San José, etcétera. Sí, de algunos místicos también. Exacto. Dice que la vida en Egipto de San José fue difícil, porque el demonio, sabiendo quiénes eran, digamos, no sabían su totalidad, pero sabían que eran personas virtuosas, que una gran persona era, no sabían que era Dios, el demonio. Entonces les montó la vida difícil a ellos, al principio de su vida a Egipto. Entonces San José, como trabajaba en la carpintería, que era un oficio muy importante para la época, ¿no? Que era muy rentatario, o sea, que daba mucho dinero. Pero a él no tenía personas, porque el demonio hacía sus cosas para que... No tenía clientes. Exactamente. Claro, no lo conocían. No lo conocían, o hacía un trabajo bien hecho, pero resulta que después algo hacía el demonio que le sacaba un tornillo, no sé, alguna cosa por el estilo. No sé si había tornillos en la época. Pero... Sí, yo no sé, digamos, la reunión al trabajo. Sí. Pero lo curioso que al final... ¿Usted conoce la historia de la escalera de San José? Es la famosa escalera milagrosa que hizo San José a unas monjas norteamericanas que habían fundado un convento, no sé, por Texas, por ahí, y se olvidaron, al construir la iglesia, de hacer la escalera que subía al coro. Imagínate. Y bueno, hay toda una historia maravillosa, pero en resumidas cuentas que San José les construyó la escalera. Y es una escalera que hasta hoy en día van a estudiar arquitectos y tal, porque es una escalera única en el mundo, construida sin ningún tornillo, ningún clavo. Milagrosa, la que busquen. Una escalera de caracol, sin ningún apoyo, nace y termina sin ningún apoyo, sin ni columna central, nada. Una pieza encajada en la otra. Eso para desquiciar a cualquier ingeniero, a ver cómo hicieron eso. Sí, cómo hicieron eso. Es realmente sorprendente eso. Entonces resulta que San José en ese tiempo de Egipto pasó penurias y con ese dinero de los Reyes Magos seguramente sustentó a la Sagrada Familia. Y curioso que al final de su vida de ellos en Egipto, porque duraron tiempo, no fue eso de un momento para otro. Sí, no, fueron varios años. Fueron varios años. Ellos ya tenían que volver a Jerusalén. Sí, el ángel le dijo a San José. Exactamente. Entonces el demonio se dio cuenta de la cosa y ahí comenzaron a aparecer los clientes, como para decirles que no te vayas. Que no te vayas. Ahora... Porque Egipto en la época era como decir, no sé, el Estados Unidos, una cosa así el gran país, el progreso y no sé qué cosas. Pero claro, entonces ofrecían ese oro, seguramente les habrá ayudado a la parte práctica también.
Sí, claro, sí, pero usted ve que es pintoresco, ¿no? El simbolismo de los regalos tienen varios niveles, así se puede interpretar. Después, con el tiempo, también se relacionó con las 3 personas divinas. Por ejemplo, decía, el oro provenía del Padre Glorioso. La mirra, usada como ungüento funerario desde la antigüedad, se asociaba a la muerte y a la resurrección del Hijo. Y el incienso, que era un elemento purificador, se refería al Espíritu Santo. Entonces, eso son varios niveles de significados de los regalos de los reyes. Los Reyes Magos. Sí. ¿Y desde cuándo, padre, comienza todo esto de entregar regalos, ¿no? Porque uno escucha... No. Bueno, en realidad los regalos a los niños siempre, porque época de Navidad y tal, solían llegar, pero normalmente era era San Martín, o sea, al inicio del mes de diciembre, o San Nicolás, mucho más. San Nicolás de Bari, por la vida de él, cómo fue, y él ayudaba a los niños necesitados, etc. Bueno, pero a partir... Esto es una tradición, la de los regalos que le decía al principio, en España. Sí. Es una tradición más reciente, es de mediados del siglo XIX. Y la cabalgata de los reyes y todo esto también tiene más relación con eso. Acá hay algo interesante, no sé si así lo seguirán haciendo en España. Dice aquí que cada rey tenía como su papel en la entrega de los regalos. Dice aquí, a Gaspar era el encargado de obsequiar golosinas, requesón, miel y frutos secos. O sea, la comida. Sí. Melchor tenía algo más práctico. Tenía que entregar ropa y zapatos nuevos. Sí. Es una cosa curiosa que los niños en España, entonces la noche del 5, después de la cabalgata, cada niño en la casa, cerca de la ventana o de la puerta, entonces tiene que dejar los zapatos. Entonces dejar los zapatos y con comida para los camellos de los reyes, ¿no? Pues hierba o trigo o maíz y tal. Y comida para los reyes también. Entonces unos dulces y tal, unos licorcitos, porque están con frío, claro. Entonces, salían felices los reyes. Y a la mañana siguiente, cuando nos levantábamos, se habían comido todo. ¿Ah, sí? Sí, tanto los camellos como los reyes, eran los papás, aprovechaban. Los papás, sí. Los hermanos mayores aprovechaban y se tomaban los turrones y el licorcito mientras dejaban los regalos alrededor de los zapatos. Qué interesante. Sí. Y a Baltasar le tocaba el papel más infeliz, porque a los niños que se portaban mal le regalaban un carbón o leña, le regalaban. Ay, sí, a mí una vez me regalaron. ¿Cómo así, carbón. padre? ¿Qué hizo usted para...? Me regalaron carbón. O sea, no solo carbón, o sea, digamos, había carbón, había regalos, pero también había un carbón. Y además, en las escaparates de las confiterías lo anuncian, ¿no? En estas fechas, antes de Reyes, aparece el carbón. Y los niños, los papás le enseñan, ¿ves? Si te portas mal, vas a recibir eso. El carbón dulce. Ah, ¿sí? Sí, es un azúcar, no sé, como quemado así, entonces como un caramelo, pero de color carbón, negro. Bueno, padre, ya el tiempo se nos está yendo, estamos concluyendo este podcast, que es muy, al mismo tiempo muy profundo, al mismo tiempo da mucha alegría, muy inocente. Como hablábamos, uno puede volar con su corazón en cuanto vaya siempre de mano de la doctrina y de mano del amor a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero la Epifanía, pues me parece a mí, y si usted puede dar una palabrita a esto, no es algo que se manifestó para los Reyes Magos, para los pastores, para Simeón, la profetisa, bueno, etcétera, para los que estaban ahí, no. Es algo que podemos aplicar para la actualidad, para cada uno de nosotros. ¿Se puede dar una palabra en eso? Sí, fíjense, los llamamos los Reyes Magos de Oriente, pero por las referencias del Antiguo Testamento, digamos, a que las promesas mesiánicas y tal se extendían a todos los pueblos, incluso, usted lo ha leído al principio, a los reyes de Tarsis, ¿no? Ahí en el Salmo, no me acuerdo el número, pero el Salmo habla de los reyes de Tarsis vendrán también a adorarte y tal. Y entonces los Tarsis era el occidente, no era el oriente.
Entonces era como un extremo del mundo, era Tarsis, el otro extremo era el Oriente, digamos, ¿no? O sea, los grandes ríos del Oriente. Entonces, usted ve que abarca a la humanidad entera. Por lo tanto, no eran solo esos reyes en concreto, ellos eran un símbolo, o sea, ellos cumplieron un papel de encarnar y simbolizar lo que iba a ocurrir con todos los pueblos del mundo, con todas las religiones del mundo. Y no todas las religiones, no, en las religiones claro que hay simientes de verdad, restos de la verdad que ha ido transmitiendo de generación en generación cada pueblo, pero no está la plenitud de la revelación de Dios, no conocen todavía a Dios. Él se manifestó, esta es la Epifanía, a través de los Reyes Magos a todos los pueblos paganos y a todos los que todavía no conocían la promesa de Israel, el pueblo de Israel. Entonces, ese es el gran mensaje, es que un día se va a terminar de cumplir lo que ya se inició con los Reyes Magos y que después la evangelización de la Iglesia, de los misioneros, fue llevando a todos los pueblos, a todos los rincones de la tierra. Si no hubiese sido por todo el proceso revolucionario y toda la decadencia incluso pues, de la fe entre los pueblos más evangelizados, más católicos, con raíces más en su cultura y temas católicos de toda Europa, evidentemente que el cristianismo hoy en día, siendo la religión dominante, ¿no? Digamos, más influyente, etcétera, en todo, entonces hubiese terminado de iluminar a todas las naciones de la tierra. Los que no han visto el podcast de Revolución y Contrarrevolución que hicimos con el padre Carlos Werner, le dejamos el link en la descripción para entender un poco más lo que el padre Manuel está comentando. Entonces, es una fiesta, la Epifanía, que nos habla mucho del futuro, de lo que viene por delante. Tal vez tiene relación también pues, con las profecías de la Virgen de Fátima. El triunfo de su Inmaculado Corazón no va a ser solamente sobre el pecado, como lo conocemos normalmente entre nosotros en la cultura occidental, sino es sobre el paganismo, es sobre todas aquellas formas religiosas que muy, muy contaminadas por cosas del demonio y lo que trae consigo el pecado original. Entonces eso tiene que... Los hombres tienen que liberarse de toda esa carga todavía de paganismo que es muy fuerte en el mundo. El mundo neopagano. Neopagano y también las civilizaciones paganas. Fíjese, por ejemplo, no sé, China. China es una nación gigantesca, la más grande de la Tierra. Y dice que poco todavía entró ahí la luz de la fe. En parte por toda la persecución que el comunismo, como la Virgen Fátima también habló, que iba a perseguir muchísimo a la Iglesia en los países comunistas, lo hizo de una manera extremadamente ensañada. No, lo hace en China. En China nos dice mártires. No, sí, en China no hay libertad. O sea, aunque las leyes digan lo que digan, ellos mismos saben que es una manera de camuflar un control estricto de las creencias de las personas, especialmente, pues sí, del mundo musulmán y tal, que sufren muchísimas persecuciones, pero también de los cristianos. Y cualquier fe, porque ellos son oficialmente ateos. El gobierno fomenta el ateísmo, enseña el ateísmo en las escuelas, para si alguna familia consigue todavía transmitir algo de fe a sus hijos, arrancársela. E incluso está prohibido pues, que los niños, hasta menores de 18 años no pueden entrar en ninguna iglesia católica. Está prohibido. No pueden recibir ningún tipo de catequesis. Imagínense lo que es eso. Están todos controlados, fichados al entrar en la iglesia. Dice, porque son sospechosos de no ser leales al partido, ¿no? Que es la única religión que realmente tenían que seguir. Entonces eso es China, pero China nunca fue evangelizada en gran cantidad. Entonces, la mayor parte de las personas, a pesar de la persecución atea del régimen, lo que creen son muchas cosas relacionadas con el budismo, con el sintoísmo, con el confucianismo, con esas filosofías orientales, sí, que no propiamente más que religiones, son filosofías. Y viven en esa oscuridad, ¿eh? Algún resto que pues el culto a la memoria de los difuntos y tal, pero no conocen
la alegría de la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todavía eso se tiene que realizar. La fiesta de la Epifanía es un momento especial para pedir eso, para pedir que todos los pueblos paganos un día vean la luz de la fe. Aquí quiero terminar, Padre, si me permite, con la otra profecía de Isaías, que es el profeta, digamos, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que confirma todo lo que pasó, lo que va a pasar y todo. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor en la cumbre, en las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Soy Isaías capítulo 2, versículos de 2 al 3. La luz viene de Jerusalén, la luz viene de... Exactamente, Padre. Entonces, pues bueno, desearles a todos seguimos en este periodo de Navidad, en una feliz y santa Navidad, un día de los Reyes lleno de bendiciones para todos, y que el niño Jesús se manifieste en cada uno de los corazones. Sí, y los que se hayan portado bien, en los países donde los Reyes Magos llevan los regalos, pues que reciban muchos regalos. Muchos regalos y no carbones. Sí, exacto. Hay que terminar con una oración, por favor, a los Reyes Magos. Claro que sí, vamos a pedir que estas almas de estos magos que sintieron profundamente el llamado desde las tinieblas del paganismo para seguir la luz de la estrella, la promesa de la salvación, tuvieron esa humildad de reconocerlo, de postrarse ante el Señor y adorarlo, que nos concedan esa gracia también a nosotros, tener una fe ardiente y podamos ser luces, estrellas para muchas otras personas que no conocen todavía, puedan alcanzar también esa contemplación y puedan también adorar al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todos encuentren al niño Jesús en los brazos de María, como los Reyes Magos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. María.